Hola, yo soy parte del equipo Ecomil del grupo 610 y les voy a enseñar cómo hago la práctica de la composta. Pero para empezar, ¿qué es la composta? Bueno, la composta es el proceso de descomposición de los desperdicios orgánicos, en el cual la materia vegetal y animal se transforman en abono. Pero bueno, ¿qué son los desperdicios orgánicos o el material orgánico? Es todo que se puede pudrir, por ejemplo la hojarasca, los desperdicios de comida, el estiércol, las plumas, la hierba o el pasto. Bueno, en este caso, en la práctica decía que necesitábamos un jardín o un lugar espacioso. Sin embargo, por cuestiones de pandemia y por cuestiones en donde mi lugar es un poco estrecho, no puedo realizarlo en un jardín. Pero se dio la opción de realizarlo en una maceta, entonces yo conseguí está un poco amplia y considero que es muy buena para este proceso. Bueno, entonces, como les decía, la composta es el proceso de descomposición de este material orgánico. Pero ¿para qué nos sirve? Bueno, es fundamental para abonar la tierra. En contexto, el 40% del desperdicio de nuestras casas son materiales orgánicos. Entonces, si nosotros evitamos que este material vaya haciéndose pues más desperdicios y ocupándolo para composta, ayudaremos a evitar la contaminación del agua e incluso del suelo. Bueno, después de un corto informativo, les voy a enseñar cómo voy a realizar mi composta. Los materiales, aparte de un lugar espacioso o de, en este caso, un lugar en donde pues integrar todos los materiales, vamos a ocupar, como ya les había comentado, materia orgánica. En este caso, la materia orgánica que yo logré recolectar en la semana fueron desechos de verduras, por ejemplo la zanahoria, la cebolla, la colita, bueno, la puntita de la calabaza, también se desecha, la cáscara de naranja, cositas por el estilo. Y también debemos de ocupar, como ya les había dicho, desechos que se puedan degradar. En este caso yo conseguí también hojarasca y una que otra rama que nos va a ayudar a realizar nuestra composta. Otro factor importante que debemos de considerar es la tierra. Yo conseguí tierra, me vendieron suficiente. La cuestión está en que esta tierra no solo me va a servir para la composta, sino para ocuparla en mis plantas, alguna que otra que tengamos ahí en casa. Y esta tierra viene, por decirlo, limpia, no tiene como gusanos, no tiene cosas por el estilo. Incluso llega a tener un poco de hojarasca y bueno, esto también nos puede ayudar en nuestra composta. Al igual, los gusanos nos pueden ayudar, por lo que leí en la práctica, pero por cuestiones pandémicas yo no puedo salir o no puedo bajar a recolectar estos materiales que también nos indican. De hecho, la hojarasca la recolecté de las plantas del pasillo de mi departamento. Disculpen el ruido. Entonces no fue como que tanto el exponerme a un ambiente fuera de mi casa, ¿ok? Bueno, durante clase el profesor nos indicó que primero va la capa de tierra. Debemos de tener en claro que esta capa de tierra debe de ir alrededor de los 5 centímetros, hablando de un lugar estrecho, amplio, pero como mi lugar es un poco pequeño, lo voy a reducir a porciones que sí quepan y que sean favorables. Bueno, entonces voy a realizar esto conforme la práctica me indica, y en la primera capa van los desechos de jardín. Entonces la rama, la hojarasca y todo eso va al inicio, se los muestro. Esa fue la hojarasca que yo logré recolectar. Aquí están mis desechos de cocina y este va a ser el recipiente, la maceta más bien, en donde voy a colocar mi composta.
Bueno, entonces voy a comenzar. Entendí que esto se tiene que distribuir revisé algunos videos y algunos consejos que me dieron y debe de ser de manera uniforme. Bueno, ya acomodé los residuos de jardín y ahora voy a meter los residuos de cocina que, como les comentaban, son cáscaras de verduras, de frutas, material orgánico que desde un inicio les comentaba se puedan degradar. Entonces tengo suficientes porque fueron recolectados durante toda la semana. 5 centímetros se deben de colocar. Entonces, como les decía, esto nos puede, la composta ayuda en la mejora del suelo, sobre todo lo ocupan en el suelo agrícola, y ayuda a la mejora de la fertilización, su estructura y su retención hídrica. Entonces, así puede prevenir su erosión y degradación. Bueno, ya puse 5 centímetros de mi residuo de cocina. Y ahora voy a enjuagar y secar bien para no generar ahí un cochinero. Bueno, voy a colocar la tierra y para esto, por aquí tengo una palita. Bueno, no conseguí una palita, sino un frasquito que me va a ayudar a vaciar la tierra. Entonces, las vaciamos. Igual 5 centímetros. Y les recuerdo el orden que se podría, en la práctica se divide como A, B y C. En el A están los residuos de jardín. En el B se encuentran los residuos de cocina. Y estos ambos, recuerden, conforman nuestro material que se puede degradar. Y en el C, la tierra. Lo acomodamos bien. Les comento que el proceso de la composta llega a durar de entre 4 y 5 meses, dependiendo de su estructura, de su ambiente, el clima en donde se encuentren, porque también se pueden hacer en hoyos, entonces imagínense. Del tamaño, eso puede depender mucho de cuánto va a durar el proceso de la composta. Bueno, ya terminé de vaciar. Vamos a retirar esto. Hace rato les comentaba de las lombrices, las cuales no conseguí. Estas junto con otros microorganismos ayudan a la descomposición de nuestra materia orgánica, nuestros residuos de jardín y de cocina. Bueno, ya terminé de vaciarla, así quedó. Y algo importante, sino sumamente importante, es el cómo vamos a cuidar nuestra composta. Bueno, nuestra composta debe de estar húmeda, pero no el rango de mojado que se esté inundando, sino húmedo que se sienta la tierrita mojadita. Y tampoco debe de estar muy seco. ¿Por qué? Porque con la humedad, demasiada humedad, se desplaza el espacio para el aire y el compost puede comenzar a podrirse. Entonces, eso es lo que no queremos llegar. O sea, sí queremos llegar a un proceso de descomposición, pero no que se llegue a pudrir. Pero al igual, por el contrario, si los residuos están muy secos, los microorganismos no van a poder crecer y esto frena el proceso de descomposición al cual queremos nosotros llegar.
Una de las preguntas que también llegué a localizar al investigar es que ¿cómo saber cuando ya está lista mi composta? Cuando ya pasó todo su proceso de descomposición. Bueno, es muy sencillo. Se debe de tomar un puñado y la tierra debe de estar un color negro, un marroncito oscuro. Y bueno, sí me pareció un poco raro, pero debe oler a bosque. Específicamente debe oler a bosque. Y esto nos quiere decir que nuestra composta ya se ha realizado. Otra de las formas más rápidas, según entiendo o considero yo, es ver que los residuos de cocina y los residuos de jardín ya no se distinguen. Eso quiere decir que ya se descompusieron y ya está lista nuestra composta. Bueno, una vez que ya esté todo este procedimiento de composta, una vez que ya esté totalmente hecha, una vez que ya huela a bosque y que el color de todo esto sea negro o marrón oscuro, se puede decir que ya está. Y procedemos a meterlo a una bolsa de arpillera. Y todo eso se mete a un contenedor con agua. Entonces se dejan unos días reposar y nos va a salir como té. O sea, digamos que tengamos que meter esto en una bolsa que nos permita que se filtre lo que no nos gusta, lo que no vamos a ocupar. Y el liquidito café que sale de eso después de unos días es lo que vamos a poder vaciar en un rociador. Y tal cual vaya la redundancia, rociar a las plantas. Pero este también es un proceso que se debe de seguir. ¿Cómo? Rascamos un poco la tierra y rociamos. ¿Para qué rascamos? Para que la tierra respire, se ore. Una vez rascada la tierra y rociada con nuestro jugo de composta, vamos a proceder a rociar directamente a las plantas. No directamente me refiero a cerquísima, sino a una distancia considerable, para que ésta penetre bien, y de hecho por eso también se hace en la tierra, para que penetre desde la raíz. Y ahora, ¿qué pasaría si todo este proceso se echara a perder o simplemente ya no funcionara? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando todo eso de que el olor a tierra, del color cafecito, sea lo contrario, va a ser un olor putrefacto, un olor muy fuerte. Va a ser un color verde viscoso, se va a sentir incluso la tierra muy fea, pero aguas, podemos recuperar nuestra composta, podemos volver a meter nuestro material orgánico, pero suficiente para que éste absorba toda la humedad y de esa manera no se desperdicie lo que anteriormente ya habíamos logrado. Después de este proceso debemos de seguir controlando y viendo que esa humedad ya se haya eliminado, para así proceder con el proceso que anteriormente les había comentado. También debemos de considerar que para que nuestra composta no se seque o no se eche a perder, debe de estar en constante movimiento para que se ore, para que le entre oxígeno, y de esta manera la descomposición no se llegue a arruinar, teniendo una humedad fatal, como les decía, que llega a hacerse verde y un olor muy putrefacto. Para contrarrestar la humedad, también podemos, aparte de añadir los restos secos que antes habíamos tenido de la materia orgánica, podemos dejarla al sol para que esto seque los residuos y no se quede la humedad. Tengamos en cuenta que son materiales orgánicos, materiales que se van degradando, entonces por lógica están en descomposición, como en todo el video se los he repetido, están en descomposición y puede llegar a provocar moscos, mosquitas, y la verdad sí es un poco fastidioso la presencia de estos individuos.
Entonces, una manera que se puede hacer para evitar la presencia de las mosquitas, de los moscos, incluso de las larvas de las moscas, es poniendo más material seco. Creo que la mayoría de las situaciones que tengan que ver con el desperdicio o el mal funcionamiento del compost es poniendo material seco. Y bueno, en dado caso de que pues siga sucediendo, debemos de tener mucho cuidado con las larvitas, ya que pues como tal el ciclo de la mosca dejan larvitas y esto nos puede entorpecer más porque aparecen más moscas. Bueno, continuando con la práctica, ya tenemos nuestra composta, lo vamos a dejar de este lado. Después de ya tener nuestra composta, vamos a utilizar nuestro equipo. Bueno, nuestro equipo y yo vamos a utilizar semillas de rábano. Estas semillas son de un proceso de maduración muy corto, entonces en el lapso de tiempo que tenemos aún nos sirve bastante. Entonces, detrás del paquetito me di cuenta que tienen las instrucciones y es una cosecha, una siembra e incluso un riego muy fácil. Otros equipos van a ocupar semillas de chía, que también son semillas que se llegan a cosechar muy rápido porque su proceso de siembra, de riego es una cuestión rápida. Bueno, y esto sería todo de nuestra parte. La composta se va a seguir teniendo en vigilancia los próximos días. De igual manera se irán documentando fotos y cuando llegue el momento de realizar el proceso como si fuera un té, del que les había comentado, en el que se tiene que meter en una bolsa especial para sumergirlo y rescatar los residuos que sí queremos, voy a proceder con la siembra de los rábanos.